segundo evento del foro La Presa Mendillas y la crisis del agua en Zacatecas, perspectivas críticas y voces de los afectados. El día de hoy contamos con la presencia de destacados panelistas que se desempeñan como acompañantes de los grupos en conflicto por cuestiones de despojo en sus territorios. Ellos van a hablar de cómo ven este proyecto, que son algunas problemas eventuales, efectos nocivos que este proyecto tendría, y en términos de lo que es la polarización que se ha generado entre la sociedad. Por un lado, los que decimos que nos traigan agua, que necesitamos más agua, y por el otro, los que se verían afectados por ese proyecto, que tal vez en función de la situación que se vive con el manejo del agua, tal vez ni fuera necesario en el momento actual, cuando se habla de un alto porcentaje de desperdicio del agua en las redes, en el manejo, que serían entonces las alternativas para ello. En el panel, entonces, nos van a acompañar con ponencias, aunque algunos en ausencia, el maestro en Ciencias, Sergio Elías Uribe Sierra. Él es licenciado en Economía por esta unidad académica y estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un libro publicado y varios artículos en relación con esto. Es miembro del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas. Se leerá su ponencia. La licenciada Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, también por una cuestión familiar no podrá acompañarnos. El maestro Sergio Elías tiene un problema de salud que impide estar con nosotros. Nos acompañan también el maestro y abogado, el abogado y maestro en desarrollo rural, integrante del Centro de Orientación y Asesoría de Pueblos Indígenas, representante legal en un buen número de casos de intento de despojo, ¿no? A Lupe Espinosa Saucedo, y también tiene un buen número de artículos publicados denunciando este tipo de cosas. Nos acompaña también el licenciado Gustavo Lozano, integrante de Acción Colectiva desde 2013 e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien además de presentar su ponencia hará el favor de presentar la de la licenciada Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, con la cual daríamos inicio. Antes de iniciar un comercial, a cada fecha tenemos algunos productos de investigación que están puestos a la venta a precios muy económicos. Los recursos que se recauden será para apoyar a los compañeros que vienen de las comunidades afectadas por esto. Hay un libro que está calientito, recién salido del horno, sobre el tema, que en las librerías tiene un costo de más de 600 pesos. Y se va a estar vendiendo en 200 pesos y a los estudiantes con credencial en 100 pesos. Y hay otras publicaciones por ahí también disponibles. Bueno, sin más, entonces les damos la palabra a la licenciada Mijangos para que haga la presentación de la ponencia de la licenciada Grecia Eugenia. Bueno, gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Voy a permitirme presentar la ponencia de la compañera Grecia, que es integrante de la REMA, es el enlace de REMA con Sergio en Zacatecas, y también son integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros acá en Zacatecas. En particular, los compañeros han estado acompañando a las diversas comunidades, que por cierto me da mucho gusto verlos aquí, a los compañeros de Aquetonilco, de Guadalupe, de Jiménez, en fin, varios de los que están involucrados en este tema del proyecto, y con los cuales pues se ha estado viviendo una circunstancia muy particular, ¿no? Más allá de lo que ayer se platicaba en el foro, para los que no estuvieron ayer, fue una presentación mucho más enfocada en la pertinencia de la presa, desde la lógica, aunque sí se platica en términos políticos,
hay un peso más específico en función de los datos, ¿no? Si la presa es pertinente, si tiene suficiente agua, si técnicamente está bien hecha, si la manifestación de impacto vale la pena o no. Y ahí hay una confrontación que nos ha metido en esta disputa, que evidentemente ya desde la presentación plantea su compañero en la moderación. Sí. Hay una confrontación mediática que está ocultando, ¿no? Que está distrayendo otros elementos que en las comunidades están pasando. Y de entrada creo que el espíritu de lo que nos va a estar conduciendo, sobre todo en la presentación de Guadalupe, de Gustavo y mía como Rema y de Grecia, ya después hablarán también los compañeros de las comunidades. Creo que vamos a hacer mucho, vamos a dirigir nuestra fuerza, nuestro enfoque a la otra parte del conflicto, ¿no? A esta parte que así, sin pelos en la lengua lo digo, a las mentiras que están vinculadas a los proyectos y que desde una lógica de retórica genera acciones de violación recurrente a los derechos humanos. Es decir, una parte es la discusión técnica y otra parte es cómo a partir de la fuerza, de la mentira, de la coacción y de la violación de derechos se quiere imponer, no importando lo que diga la sociedad. Entonces, bueno, empezamos con la presentación. Básicamente lo que nos plantea la compañera Grecia es hacer una síntesis cronológica de los elementos que dieron forma al movimiento para la defensa del territorio del río Atenco, que en términos generales es como se llama el río que quiere ser represado, ¿no? Explicar el proceso de acompañamiento que se ha dado a partir de que aparece la noticia y que algunos compañeros solicitan el apoyo del observatorio de Rema y cómo se empieza a crear un proceso informativo desde otra lógica y fomentar una reflexión, ¿no? Que ese es, creo que va a ser el fruto de toda la dinámica, que pues de entrada plantea estas tres cosas, ¿no? Los pueblos que no quieren las presas son las y los responsables de dicha situación, es decir, en función de la ausencia del agua de las ciudades, los pueblos que no están sumisos, que no están de acuerdo en que sus territorios sean inundados, son los responsables de la lucha por los bienes naturales que se está dando en las macrociudades. Esa es una pregunta que se plantea desde esa lógica. ¿Qué va a pasar cuando se acabe en el agua del río Atenco? ¿Qué otros pueblos serán perjudicados en esta lucha por la disputa de los bienes naturales que de una u otra manera están siendo transferidos a las ciudades de diferente forma, no solo desde el agua, ¿no? Cuando lo vemos en un coche, cuando lo vemos en un celular, cuando lo vemos en energía, es decir, hay diferentes bienes que están vinculados, ¿no? En la producción y consumo de las ciudades. ¿Por qué si hay crisis de agua en el Estado se continúa privilegiando la política extractiva y en especial la minera? Para nadie es un secreto que Zacatecas es uno de los enclaves más poderosos en el contexto de la extracción minera. No en pocas ocasiones también ha sido uno de los estados que más problemas ha estado presentando en el contexto de la crisis que la megaminería provoca por los procesos de extracción. Y tampoco es un secreto que la megaminería utiliza una cantidad desorbitante de agua. En su proceso elimina muchísimas fuentes de agua y también durante su proceso contamina lo que queda. Entonces hay una disputa ahí natural de un sistema, de un Estado que sigue apostando a la minería, de un gobernador que cree que lo va a solucionar a partir de pedirles un impuesto ecológico, ¿no? A las empresas y que no mira más allá de una situación financiera de costo-beneficio que en su fórmula pues tiene una ausencia de datos que no permite tener un balance adecuado sobre la situación que están generando este tipo de megaproyectos. Bueno, ya el primer problema que tenemos con la presa es que tenemos del año pasado para acá una crisis mediática donde todo el mundo ya está participando. Pero el proyecto ya tiene un rato. Este proyecto que ahora ya incluso se maneja en el contexto de la consulta, lleva más de 4 años, 3 años y fracción oculto hacia la sociedad. Se ha manejado como todos los megaproyectos, con información discrecional, con información
información no abierta al público, con la poca información abierta parcial, incompleta, que no sabemos bien a bien hacia dónde manejarla. Ya ayer en las exposiciones surgían algunos de estos elementos, ¿no? Como con la misma información oficial hay una seria deficiencia como para poder contrarrestar con otros elementos lo que la información nos plantea. Entonces, bueno, hay todo ya un proceso por parte del Estado donde he estado caminando a partir de lograr algunos de los permisos, ¿no? Yo no sé en el tema de las presas cuántos permisos se requiera para que se pueda instalar una presa, pero en el tema minero más o menos se necesitan entre 27 y 28 permisos. Dos de ellos que son muy importantes son el agrario y el municipal. Casualmente, en este caso de la presa, dos de los permisos que apenas está empezando a solicitar el gobierno estatal. Es decir, ya lleva un trabajo arduo en tratar de conseguir diferentes permisos para que opere la presa, y los afectados apenas si se están enterando de qué se trata, ni siquiera han dado autorización, aunque en los medios hay todo un discurso, ¿no?, de retórica, de tratar de manifestar que ya está el proyecto incluso hasta funcionando. No, ayer en pocas ocasiones se manejó entre los que estamos ahí presentes que el proyecto está operando. Bueno, vale la pena decir que no es cierto. El proyecto, afortunadamente, por la lucha de los compañeros, está detenido. Sí le dieron unas mordidas al cerro, sí le dieron unas mordidas al río, pero hasta el momento el proyecto está detenido y hay una serie de condicionantes que vamos a estar mencionando. Hay otra parte que tampoco está clara, ¿no? Esto de los contratos. Por ahí se sabe que desde el gobernador anterior ya se habían estado creando algunas figuras, ¿no?, empresariales que hoy sabemos están vinculadas en el ejercicio de los montos que están relacionados. Es decir, aquí ya empezamos a manejar algunos de los elementos que siempre pasan en este tipo de proyectos. Realmente son proyectos vinculados a una visión de desarrollo en términos estatales, o son negocios personalizados, familiares, que a partir de entregar los bienes de otros resultan en grandes ganancias financieras para los que se apropian de los convenios y los contratos. Esta es una visión, esta es una fotografía que apenas sacamos hace un par de meses. Esos son los elementos centrales. No me voy a meter en eso porque ayer se habló mucho sobre el tema de la presa, pero sí quisiera manejar que hay unos elementos que son importantes tomarlos en cuenta. El ashurado en blanco rayado son los núcleos agrarios que están de alguna manera tocados de forma directa por el proyecto, potencialmente afectados, decimos nosotros, algunos más que otros, pero es por donde va la línea azul, que es la línea de conducción. A lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero verán algunos cuadros anaranjados con las rayitas. Nosotros decimos que no es casualidad, ¿no?, porque hay un vínculo directo ahí entre las concesiones mineras y el uso del agua. Es decir, no puede haber minería, menos a cielo abierto, si no hay muchísima agua disponible para el proceso de transformación. Entonces ahí hay una disputa ya de entrada de dos visiones antagónicas. O es agua para Zacatecas o es agua para las mineras. Porque este mismo gobernador no ha hecho un solo esfuerzo por trascender en la cancelación de concesiones. Ustedes tienen el caso gravísimo de Salaverna, ¿no?, uno de los elementos centrales de lo que a mí me va a tocar platicar posteriormente, que es el despojo y el desplazamiento forzado. No hay una sola acción, ni política ni jurídica, en contra del Grupo Frisco, de Carlos Slim, después de que literalmente, después de un engaño en una reunión, ¿no?, supuestamente para entrar en un proceso de convenio entre los afectados y la empresa, entraron las maquinarias a destruir las casas y dejaron a la población en total indefensión. Es decir, el tema minero es muy fuerte, el tema del corredor industrial es muy fuerte, el tema de las cerveceras es muy fuerte en Zacatecas y por lo tanto no tiene que ver mucho con el contexto del proceso y desarrollo. Esta es parte de lo que se está pensando, ¿no?, en la parte de la ubicación de la cortina. Al rato vamos a ver
Una foto que nos va a decir mucho porque es posible que la mayoría de ustedes no conozcan el río Atenco. Supongo yo que si van a hacer una presa, pues estamos hablando de un río medianamente con un cauce significativo, que va a atender supuestamente una crisis de agua de la magnitud que se plantea. ¿Qué es lo que se ha estado estableciendo como defensa del territorio, ¿no? Más allá de lo que sucede en el contexto de lo que plantea el gobierno? En junio del 2018, las y los ejidatarios del Potrero piden el apoyo con el observatorio y con REMA. A partir de ese momento empieza un proceso de información en muchos de los núcleos agrarios, planteando la otra lógica de este tipo de megaproyectos, cuáles son las estrategias organizativas y jurídicas que pueden ayudar a la defensa del territorio, ¿no? O a la toma de decisiones para la defensa del territorio, y a partir de ahí es como se establece el primer proceso de defensa, hoy integrado así abiertamente, con 4 ejidos y la gente de la cabecera digo la gente porque no es la presidenta, ¿no? La presidenta es pro proyecto y al rato la vamos a ver involucrada en algunos de las fotografías que vamos a ver acá, ¿no? Bueno, primero decirles que en este país los núcleos agrarios tienen una fuerza muy significativa porque son sujetos de derecho y propietarios de la tierra colectiva. No es algo menor, ¿no? Poquito más del 50% de México está en manos de propiedad colectiva, es decir, son dueños que desde la revolución se les entregó la tierra y por lo tanto son los primeros involucrados en cualquier tipo de proyectos de pedirles permiso. Y ese acto, que está vinculado desde la revolución y que todavía persiste, que esperemos, por cierto, que no pase la ley Monreal, ¿no? que atenta directamente contra la ley agraria ahora en ese contexto, le da mucha fuerza a los ejidos para con una simple asamblea decir, no, había un acto en la comunidad para hacer una asamblea agraria normal, en segunda convocatoria, sin que nadie supiera nada, llegó un operativo de varias patrullas, de varios elementos de policía, y en automático cercaron la casa ejidal, empezaron a hacer todo un proceso de separación, violentando la vida agraria, la ley agraria, los usos y costumbres de la comunidad, y con una fuerte presencia de los funcionarios que desde hace rato han estado diciendo que este proyecto es de beneficio para todos los zacatecanos. Es decir, esto prácticamente es raro verlo. Generalmente una asamblea agraria en cualquier parte del país se desarrolla en términos de las convocatorias comunes y corrientes. Sin embargo, acá lo que estamos viendo es un ejercicio de la fuerza gubernamental encima de lo que en la libre determinación, en la autonomía y en la ley le corresponde a los núcleos agrarios. Hay una fuerza desmedida, hay una fuerza de intimidación, establecen filtros para el ingreso de las y de los ejidatarios, no dejan entrar a algunos de las y los ejidatarios que han sido visibles en la lucha, permiten que voten personas que no estaban dentro del padrón, y al final, bueno, se establece todo un proceso de simulación, pues donde participan, ¿no? el representante del gobierno del Estado, el titular de SAMA, el legislador agrario, que por cierto, a partir de unas denuncias que hicieron los compañeros en el tribunal, ya dejó el cargo, ¿no? Que eso es parte de los costos que no se ha publicado, que prácticamente nadie sabe, y la presidenta municipal, la cual también ya fue requerida por el MP por el exceso de ejercicio de sus funciones, porque también hubo agresiones, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto es como se desarrolla esta asamblea. Ganan los que quieren la cortina, ¿no? 34 a favor y 28 en contra, sin considerar a los compañeros que quedan fuera. Hay una reacción de la policía para la compañera Grecia, a la cual intentan agredir y detener por diferentes causas, y a partir de ahí es cuando, pues en esta lógica como de enojo, ¿no? De los pueblos, cuando
siempre hay un acto de autoridad de estas características, siempre surge como esta chispita que hace que la gente deje de perderles el respeto a las autoridades y entonces empiezan a actuar en consecuencia. A partir de ahí han estado metiendo un montón de denuncias, de actos, desde la solicitud de los actos, del convenio y de la asamblea que supuestamente sucedió en esa asamblea. Y las primeras sorpresas que se han llevado a los compañeros es que ni siquiera están registradas las actas. Es decir, han sido solo actos desmedidos de uso de la fuerza pública con altos funcionarios, pero todo el procedimiento está tan violentado por la ley que ni siquiera ellos se han atrevido a meter las actas que lograron en términos de registro. ¿Por qué? Porque no quieren dejar rastros de documentación que luego le permita a los compañeros no anular las actas, ¿no? Sino crear procesos de judicialización contra los funcionarios por exceso de funciones, lo cual les puede costar el cargo público. También de ahí se ha visto que hay un proceso de ilegalidad que hasta la fecha sigue. Ayer platicaba con uno de los compañeros de la región y el gobierno sigue yendo a darles entre 50 y 56 mil pesos a la población para tratar de convencerlos de que la presa opere. Es decir, hay un acto recurrente de coacción por parte del gobierno, lo cual se tipifica también como una violación de un derecho, para tratar de imponer un proyecto que no tiene que ver con ese discurso de lo lindo y lo bello que luego nos plantea el gobernador. Lo mismo ha pasado también con el ejido de Atotonilco, que es donde se va a construir la presa. Ahí llegó una maquinaria, ha llegado también representantes del gobierno, ha llegado la policía, literalmente a decir que es un proyecto federal, que ellos son dueños de la tierra, y entraron las máquinas hasta el río, pasando por todo el territorio agrario, que les digo que es de propiedad colectiva, es decir, se metió en la casa de los compañeros sin pedir permiso, y a partir de ahí es cuando empieza la primera acción ya de fuerza de los estas cosas que no tienen que ver ya con las acciones de tipo legal, sino con las acciones ya organizativas, que bajo la legalidad hace que los pueblos se deciden, paran las maquinarias, detienen el proceso, no dejan entrar a nadie más, empiezan a establecer un proceso de control del territorio y empiezan a hacer todo un proceso de denuncia para la presidenta municipal, para los del RAM, para los del SAMA, en fin, para todos los actores políticos que han estado involucrados, pero que extrañamente en este estado en particular, yo que vengo de Guerrero, no es tan común ver a un estado que actúe de esta forma tan desmedida en los procesos agrarios, porque es muy fácil demandarlos, es muy fácil que pierdan muchas controversias de grandes proyectos. Acá pareciera que no están acostumbrados, ¿no? Pareciera que es muy fácil pasarle encima a la gente y sin embargo hoy ya se están dando cuenta que no está siendo tan simple este proceso. Esta es parte de donde van a estar los caminos de acceso, ¿no? Donde la comunidad también ya ha salido a organizarse, son parte de las operaciones que han estado realizando. Y también estos actos ilegales que se permiten entre los pueblos a partir de esta pues, lógica de ir perdiendo como la fuerza de las asambleas, ¿no? Que es siempre algo que platicamos mucho. Pero que las empresas y el gobierno, a partir de utilizar las instancias de representación, con papeles simples como estos que están ahí, quieren legitimar un proyecto, obviamente violando todos los derechos, ¿no? Igual sucede en el ejido Corrales, que es una de las plantas del bombeo, y esto es parte de lo que ha estado sucediendo. El gobierno dice que ya tiene los permisos, ninguno es legal, ¿no? De todo el territorio. ¿Perdón? Ah, ok. Entonces ya casi termino. Y básicamente el único que tenemos como registrado, pero que no lo hemos podido obtener, es el del municipio. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha creado todo un proceso de resistencia, que es importante que la gente de Zacatecas vea y sienta, no es un hecho aislado, son varios núcleos agrarios que han estado ya intentando defenderse. Hay todo un proceso de criminalizar la lucha, de
mitizarla a partir de los dichos del gobierno, ¿no? No es menor que incluso a nosotros como REMA nos ha atacado directamente el gobernador, diciendo que no damos la cara, etcétera, etcétera, cosa que no nos presenta mayor problema. Y estas son, así de manera rápida, las cosas que en términos jurídicos han hecho los compañeros, ¿no? Una denuncia en el Ministerio Público, en la Comisión de Derechos Humanos, en la nacional y en la estatal, la queja ante la Procuraduría Agraria, en el Registro Agrario Nacional, se está preparando ya un amparo, hay una demanda. Este es parte del proyecto donde se va, donde es uno de los más amenazados, ¿no? El contexto de la inundación. Y bueno, yo terminaría la presentación de la compañera pues solo reafirmando esto, ¿no? Que en el contexto de que se mantenga el río libre, pues la vida en los pueblos de la región va a seguir trascendiendo como siempre ha sido, tranquila y con el gusto de ser campesinos. Gracias. Y si tienen preguntas, comentarios, dejamos para el final para hacer un poco más eficiente el proceso. Entonces, a continuación, vamos a nuestro Espinosa, Bueno, pues muy buenos días. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Zacatecas y a sus académicos que nos hayan invitado a hablar del proceso de acompañamiento que hemos hecho tanto como REMA y también como MAPER. Y qué bueno que en esta universidad, una de conocimiento, pues se habla a la discusión, al debate, ¿no? de cómo está la situación de la presa Milpillas, el proyecto Milpillas, ¿no? Yo he acompañado otras luchas, otras resistencias, y yo voy a hablar, yo siempre me he situado del lado de las comunidades, de los pueblos. Yo trabajo temas de derecho agrario y derechos indígenas, derechos humanos, derecho constitucional, y siempre lo he puesto al servicio de la gente. Muy rápido a mí me ha tocado directamente la defensa contra la presa el Zapotillo en Jalisco, en los Altos, muy cerca de Zacatecas, el municipio de Nochistlán. Y pues ahí llevamos más de 10 años en la lucha, ¿no? Un acompañamiento jurídico, 10 años. Allí actualmente está suspendida esa presa, que es también como aquí se plantea para llevar agua sobre toda la ciudad industrial de León. Guanajuato, León es una ciudad muy importante del país, creo que es la sexta. Entonces, lo que se ha dicho de aquí del proyecto de Milpillas es que también van a traer agua para la ciudad de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, entre otras cosas. Nosotros creemos que también esto es parte de una privatización del agua y es despojo a las comunidades de su territorio, entre otras cosas. Y en esto es muy importante, nosotros lo manejamos, lo que decimos una defensa integral. Otros en México, en la Ciudad de México, en otras partes, en Oaxaca, se habla también de litigio estratégico. Pero nosotros creemos que todos los litigios, al menos los que llevamos nosotros, consideramos estratégicos. Y mejor hablamos de una defensa integral. La centramos en 3 ejes nosotros. La primera, social, organizativa, debe ser muy importante para las comunidades este eje. Y qué bueno que están aquí los ejidatarios, las personas de esa región donde se plantea hacer la presa. Otra estrategia es la mediática, o sea, estar informados de cómo va el asunto, estar monitoreando la prensa escrita, hablada, artículos, etcétera, ¿no? Y salir a declarar también las comunidades, o sea, contrarrestar la información que se está dando por las empresas o por el Estado en cualquiera de sus ámbitos. Y otra estrategia, la jurídica,
política, que es la que hacemos nosotros, ¿no? Acompañamos la cuestión de los juicios, los procesos legales, etcétera, ¿no? Pero para nosotros la más importante va a ser siempre la persona, los sujetos. O sea, nosotros creemos mucho que tenemos que fortalecer los sujetos sociales o actores, como quieran llamar, ¿no? O a las comunidades o pueblos. Si no hay un sujeto social, si las comunidades no están fuertes, el proceso jurídico no va a servir. O sea, y lo hemos vivido nosotros, por ejemplo, en el caso de Nayarit con la Mesa de Cruz. No se hizo, pero nosotros ganábamos juicios, amparos, juicios agrarios, pero a veces llegaba otro comisariado y se desistían y se confirmaban. Entonces tenemos que consolidar el sujeto, ¿no? Y algo muy importante, ojo con esto que voy a decir. A veces la gente cree que contra el gobierno no puede. Yo les digo que sí se puede, ¿no? Y sobre todo que los pueblos sepan que tienen derechos, ¿no? Que tienen derechos y que tienen derecho a decir no a quien sea, ¿no? Y en el caso de las comunidades que yo he acompañado, porque hemos andado también en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco, Sinaloa, hay muchos derechos humanos que se violan. A mí no me queda duda de que hay violación de derechos. Y les voy a nombrar aquí algunos, pero no son todos. Por ejemplo, el derecho a la información. No está claro, de las comunidades no están bien cómo está el proyecto, porque no se les informa bien cómo debe ser. Más bien, las instituciones que van del Estado y que están operando, y Zacatecas no es de excepción, por ejemplo, la Procuraduría Agraria, no está asesorando a la gente. Está del lado del capital y del Estado federal, del Estado de Zacatecas, ¿no? No los orienta bien. Y hay una lo decía, compañero, que se dio, hay una serie de violaciones a las actas, están todas mal hechas, ¿no? Y los derechos violados, por ejemplo, está el derecho a la información, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al patrimonio histórico, cultural, social, natural, etcétera, el derecho a la consulta, aunque tiene sus asegúnes, como decía Mijano, de la consulta. Nosotros no estamos muy de acuerdo ahí, pero es un derecho, ¿no? Porque a quién se le consulta. Obviamente, si le preguntan a la gente de Guadalupe, Fernillo, Zacatecas, ¿quieren la presa? Van a decir que sí, ¿no? Pero vas a que le preguntes a la gente directamente afectada, para decir que no. Entonces, ojo ahí con eso también, ¿no? Pero es un derecho. El derecho al desarrollo que tienen las comunidades. Muchas comunidades, por el solo hecho de que hagan un proyecto, ya el gobierno deja de invertir en escuelas, en programas, en carreteras, ¿no? Y lo hemos vivido en Jalisco, con la prensa. Y están abandonadas las comunidades, ¿no? Tienen derecho a no ser desplazados, o en caso de ser desplazados, es la última opción. Y derecho a la seguridad jurídica, entre otros. Aquí mencioné como 9, 10, pero hay más. Y estas comunidades, como de aquí de Zacatecas, como han podido, pero sí se han iniciado procesos. Hay quejas ante el órgano de control interno de la Procuraduría Agraria contra el anterior delegado, el delegado jurídico, y también contra la residencia de la Procuraduría Agraria en Río Grande, ¿no? Es la zona que le tocan los municipios de allá del norte, empezando con Durango. Hay juicios de nulidad agraria ante el Tribunal Agrario en Zacatecas. Hay diversas gestiones ante el Registro Agrario Nacional. Hay denuncias ante el Ministerio Público en Sombrerete, quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Nacional, y denuncias ante la Procuraduría. Hemos también iniciado, aquí con los compañeros de Zacatecas, búsqueda de actas de asambleas, y lo que hemos descubierto es que estamos a manos. O sea, como lo entiende la gente, está bien, pero legalmente esas actas se caen jurídicamente si le mandamos su nulidad. O sea, no se sostienen por eso. Hasta ahorita a mí me ha tocado platicar y conocer aquí a algunas ciudades conocidas, elegido del Potrero, Atoconilco, Estancia de Guadalupe, y los Corrales. Nada más, el lunes pasado estuvimos en la Ciudad de México. Tuve una reunión el lunes 24 de enero.
la otra semana en la Ciudad de México con el director general de Conciliación, Arbitraje y Servicios Judiciales de esa institución, porque hay quejas aquí de los ejidos de que la Procuraduría Agraria, pues, un brazo y que trabaja con ejidos, no hizo bien su trabajo. Para mí no cabe, como les decía, la menor duda de que las comunidades tienen la razón. Las comunidades afectadas tienen la razón. Entonces, pero en todo esto, en lo jurídico, que es parte de la lucha y es lo que yo hago, lo importante es la conciencia, ¿no? La conciencia del sujeto social afectado directamente. En base a eso va a determinar mucho el futuro, ¿no? Por más que el gobierno haga una cosa o las instancias judiciales, yo digo que la razón última la van a tener las comunidades. Hay que hacer cabildeos, gestiones, pues sí, todo eso se tiene que hacer. Y otro dato que hemos encontrado a raíz de la experiencia que tenemos es que no ha habido ninguna experiencia exitosa de reubicación de comunidades afectadas por crisis. En todo el país, y ahí está Panamá, por ejemplo, en Oaxaca, ahí indican a Mazatecos y Chinatecos, fueron pasados al sur de Veracruz, todavía andan demandando la indemnización, ¿no? Entonces, pues eso nos debe de servir como experiencia, que no se vuelva a repetir. Otra situación, y que ya comentaba el compañero Mijangos, es que a las comunidades a veces se les acusa de que se oponen al desarrollo, que son antiprogreso. Eso no es cierto, las comunidades no se oponen al progreso ni al desarrollo, ni son opositores tampoco, que ven así dicen. Lo que pasa es que el desarrollo tiene que ser también desde la visión de las comunidades. Lo que ellas quieren y consiguen el desarrollo, no la visión desde el Estado o de otros, ¿no? Y esto se lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy maestro en desarrollo rural y doctor en desarrollo también, entonces he estudiado la cuestión del desarrollo, ¿no? Esta zona afectada que pasaba en los mapas, pues atraviesa muchos núcleos agrarios, ¿no? Por núcleos agrarios vamos a entender ejidos y comunidades agrarias. Todavía hay cierta protección porque son entes colectivos propietarios de su tierra, de sus bosques, de sus recursos, entonces hay muchas maneras de defender eso. Yo le veo mucho potencial para una defensa, ¿no? Este proyecto se va así, yo siento que se les va a truncar, ¿no? Un ejemplo que vi. En el caso del acueducto, el Zapotillo León, que son 146 kilómetros, más o menos hacia la distancia de aquí. Atraviesa un ejido, el Lago de Moreno, San Juan de los Lagos, y se llamaba Francisco el ejido. Se fue al amparo porque le afectaba tierras y le concedieron la suspensión del plano. O sea, el acueducto no puede, el Zapotillo no puede atravesar, está suspendido legalmente. Nosotros la presa de Zapotillo la tenemos suspendida con alrededor de 20 amparos, tenemos suspensiones definitivas, tenemos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos llegado a esa instancia también, ¿no? Entonces, y aquí son 20 núcleos, ¿no? Además, esas empresas, esa agua de Jalisco se va a vender a León, es una empresa española, a Bengoa, y está en quiebra también. O sea, es un saqueo también de los dineros públicos de nosotros, del Estado. Entonces, con eso yo auguro ese futuro aquí. Y, ya casi me voy a terminar. Yo les terminaría diciendo a la gente de estas comunidades que no se sientan menos, que tienen derechos, que se organicen y se sigan defendiendo. Y que sí se puede, y que ustedes cuentan, y que si hay desarrollo no debe ser a costillas de ustedes. También son mexicanos y no son mexicanos de ser nunca. Muchas gracias.
le cedemos la palabra a nuestro Gustavo Lozano. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a la universidad por recibirnos en este espacio para platicar un poquito sobre la presa Milpillas. Antes de iniciar mis comentarios, me gustaría hacer una aclaración que me parece prudente. Seguramente muchos de ustedes y seguramente en general, digamos, la opinión pública que ha seguido el proceso de resistencia de los núcleos agrarios afectados en los medios de comunicación, se preguntará qué carajos hace la red mexicana de afectados por la minería, más allá de lo que comentaba el compañero Mijangos, involucrada en el acompañamiento de los núcleos agrarios. Y yo quiero poner sobre la mesa dos razones que me parecen prudentes un poco para, si esa duda existe, pues zanjarla, ¿no? La primera es decir que justo en la población que hablaba el compañero Guadalupe, donde se estaba construyendo, donde se construyó la presa de Zapotillo, en los Altos de Jalisco, hace 10 años, en el contexto de un encuentro del movimiento mexicano afectados por las presas en defensa de los ríos, surge, justo por esta relación de la que hablaba Miguel, entre la necesidad de agua para las mineras y la red mexicana de afectados. Allí aparece, ¿no? En un encuentro de afectados por represas, aparece o surge la iniciativa de crear la red mexicana de afectados por la minería. Esa es una primera razón. La segunda razón, en el 2016, en un encuentro nacional de la red mexicana de afectados por la minería en Morelos, la red venía trabajando exclusivamente en temas de minería, y en este encuentro nacional, bueno, pues acordamos, ¿no?, empezar también a trabajar y acompañar otros procesos de resistencia frente a otros megaproyectos, ¿no? Digamos que estas son dos razones que desde la red mexicana de afectados por la minería ponemos sobre la mesa un poco también para que, aunque no haga falta, justifiquemos nuestra presencia en Zacatecas. Bien, a mí me gustaría, durante mi intervención, poner sobre la mesa algunas reflexiones que me parece que también han venido quedando de lado en el contexto del conflicto por la presa Milpillas. Yo vengo de la ciudad de León, Guanajuato, justo la ciudad a la que usted hace referencia, y que sería, fíjense, en el discurso oficial, la ciudad beneficiada por la presa de Zapotillo. Entonces, mi intervención un poquito también intenta interpelar a el municipio de Zacatecas, a Guadalupe y a Fresnillo, que son las tres entidades que las autoridades del Estado y de la Federación han señalado como las ciudades beneficiadas del proyecto Milpillas. Me gustaría explicar un poquito porque me parece que hay similitudes entre los proyectos y las poblaciones afectadas. En la ciudad de León, el discurso oficial pasa por asegurar que la presa de Zapotillo va a garantizar agua para siempre para la ciudad de León, porque la intención, digamos, de recibir el agua de Zapotillo, proveniente de los Altos de Jalisco, de la ciudad de León, es que las autoridades municipales dejen de extraer agua del acuífero de Valle de Señora, que es el acuífero de la ciudad de León, para permitir que se recargue mientras recibimos agua del Zapotillo. El argumento tiene lógica y tiene sentido, ¿no? Salvo por el tiempo. Porque un acuífero, digamos, tardó en llenarse miles de millones de años, y en realidad la presa de Zapotillo tiene una vida útil como cualquier otra presa en el mundo. Todas las presas tienen una vida útil, por muchas razones técnicas que no vale la pena poner sobre la mesa ahora mismo, pero que tienen que ver, digamos, con la cantidad de follaje y otros elementos que quedarán inundados en el cuerpo del embalse, que al cabo de varios años, de algunas décadas, se pudrirían, ¿no? Y el agua quedaría justamente intoxicada. Sanear esa agua
tendría un costo energético y un costo económico muy alto, y en general la decisión que suelen tomar las autoridades es que una vez que esa agua pues, está contaminada por el efecto natural del agua sobre los elementos que se inundaron, pues se queda allí y se estanca, ¿no? En el caso de la ciudad de León, la vida útil de la presa de Zapotillo es de 30 años. Bueno, 30 años no tienen nada que ver, digamos, con el proceso de recarga de un acuífero. Y allí vemos reflejadas algunas de las mentiras que las autoridades suelen ofrecer a las poblaciones para tranquilizarlas o para venderles de mejor manera el proyecto. Desde la ciudad de León, pienso que desde la ciudad de Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, tendríamos también que hacernos algunas preguntas. Desde la ciudad de León nos preguntamos cómo es que las autoridades toman la decisión frente al problema de, y lo pongo entre comillas, escasez de agua que señalan que existe, construir una presa. Nosotros nos imaginamos que hay un funcionario, un tecnócrata, probablemente un técnico y una autoridad política que tiene en su escritorio una lista de problemas que tiene que atender, ¿no? Y en esa lista en algún punto apareció, hace algunos años probablemente, el tema del agua. Y el tema del agua en esa lista fue ascendiendo hasta que llegó a estar en los primeros 10 lugares, probablemente en los primeros 5 lugares, y ahí es cuando las alarmas brincaron y dijeron, bueno, tenemos que resolver el problema del agua. Y frente al problema del agua, a un tecnócrata probablemente se le ocurrió oponer como solución una presa, la presa Zapotillo o la presa Milpillas, ¿no? Y nos preguntamos cuál es el efecto político de plantear como solución, fíjense, esto me parece bien relevante para la vida de las ciudades Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, cuál es el efecto político de oponer como una solución al problema del agua una presa. Es una pregunta que la dejo allí, no para que me la contesten, yo tengo mi propia respuesta. Y la respuesta que me doy es que al oponerle como solución al problema del agua una presa, el problema deja de ser un problema. Sale de la lista de problemas que hay que atender porque ya hay una solución en curso, es la presa, una solución técnica, y ese problema se va y se forma otra vez a la lista, en la cola de los problemas, ¿no? Sin embargo, la presa no es una solución definitiva al problema del agua, ¿no? El problema del agua, al cabo de la vida útil de la presa, volverá a aparecer en esa lista, ¿no? Pero aparecerá en condiciones bien diversas a las que tenemos hoy. Condiciones que hoy ya de por sí son complicadas y me parece que también no hemos puesto asertivamente sobre la mesa. Vivimos en un contexto de cambio climático. No me cabe duda que en los próximos años, en las próximas décadas, este problema se va a presentar y las presas solamente están contribuyendo, ¿no?, a profundizar, las grandes represas están contribuyendo a profundizar el contexto de cambio climático en el que hoy nos encontramos, ¿no? Reitero el tema para las ciudades beneficiadas del proyecto. Al cabo de 40 años, 50 años, lo que dure la vida útil de la presa, el problema volverá a aparecer en la lista de problemas, pero con otras condiciones. Probablemente estos municipios habrán conurbados con poblaciones que tengan hoy más o menos una distancia razonable del núcleo urbano y probablemente en 40, 50 años estén pidiendo y demandando mucha más agua de la que hoy requieren, pero repito, bajo otro contexto, ¿no? Entonces, no olvidemos pues que las presas no resuelven de fondo el problema del agua. No olvidemos tampoco que las presas son tecnología obsoleta, son tecnología del siglo XIX, y que hoy en día las autoridades siguen planteando como una solución al problema de escasez de agua, cuando desde la lógica de León hemos planteado a las autoridades que deberían de darse otros pasos previos, digamos, para llegar a la conclusión de que es inevitable construir una presa, ¿no? Hay múltiples informes
no solamente provenientes desde los movimientos de resistencia, sino desde autoridades nacionales e internacionales que establecen, por ejemplo, que en las grandes ciudades la escasez de agua se puede solventar entre un 40 y 45% si le metemos mano a los sistemas de distribución del agua, cuya pérdida justamente oscila entre los 40 y 45% del agua que distribuye, ¿no? A través de fugas, de rompimientos, etcétera, etcétera. Me parece además pues, que la resistencia de los compañeros en los núcleos agrarios lo que hace, o la lectura que deberíamos hacer, no tiene que ver solamente, digamos, con los intereses que a ellos les interesa o quieren poner sobre la mesa, sino que al mismo tiempo esta resistencia interpela a las ciudades y desde luego a las autoridades para poner sobre la mesa otro tema pues, que no se pone y que no se dialoga, que es el modelo de desarrollo de las ciudades. Las ciudades hoy en día son insustentables, ¿no? Y como en el caso de León, ya fuimos por el agua de Silao, fuimos por el agua de Romita, estamos yendo por el agua de los municipios del Rincón, ahora mismo en Guanajuato, y esperamos ya el agua de los Altos de Jalisco. Las ciudades hoy en día no sacian su sed, quieren cada vez más agua, cada vez más agua. Este es un problema que no está colocado sobre la mesa. Insistimos en las reflexiones que hemos hecho sobre Zapotillo, y estas reflexiones van muy bien también para la presa Milpillas, que ser gobierno en este país es muy sencillo, ¿no? Porque para garantizar el derecho humano al agua, pensando que efectivamente el agua de la presa Milpillas sea para garantizar el derecho humano al agua y no para abastecer de agua a las mineras, que como ya vimos en la presentación del compañero Miguel, pues las concesiones están ahí a lo largo del recorrido y como mínimo hacen pensar que como en el caso de León el agua no es para garantizar el derecho humano al agua de los ciudadanos, sino para abastecer a la industria. Lo que no es tolerable en estos tiempos es que las autoridades pretendan garantizar ese derecho humano al agua vulnerando otro conjunto de derechos, en este caso de los núcleos agrarios que se oponen a la presa Milpillas. Voy cerrando. Desde este punto de vista, nos parece perversa la narrativa que el gobierno del Estado ha venido colocando a través de los medios de comunicación en la opinión pública, porque sin duda alguna nos parece pues, que las poblaciones que desde esta lógica serían beneficiadas, pues tienen interés en que se les garantice el derecho que efectivamente tienen al agua, ¿no? El reto para las autoridades es descubrir cómo pueden garantizarle ese derecho a las poblaciones de las ciudades sin en el camino vulnerar otros derechos. Fíjense que argumentamos que vivimos en un Estado democrático de derecho, por un lado, ¿no? Las propias autoridades así lo plantean reiteradamente en sus intervenciones, pero por otro lado, no caemos en cuenta que los estados democráticos de derecho, los estados con constituciones como el nuestro, pues existen justamente para garantizar derechos, sobre todo a las minorías. Cuando hablamos de minorías, desde el punto de vista político, nos referimos a aquellas poblaciones o grupos dentro de una sociedad que no tienen el mismo acceso a los derechos respecto de otros grupos de poblaciones. No tiene que ver con una cantidad de personas, sino con la calidad de ciudadanos. Ya Lupe decía, al cierre de su intervención, pues que los grupos agrarios que resisten con Milpillas no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de primera. Y en ese sentido, pues las autoridades no pueden plantear proyectos de esta naturaleza vulnerando sus derechos. Voy cerrando. Me parece que también habría que poner dedo al tema del diseño institucional que nos hemos dado en este país. Fíjense que el proyecto pues es fuertemente impulsado por las autoridades del gobierno del estado de Zacatecas, pero es un proyecto, digamos, que va en participación con la Comisión Nacional del Agua, ¿no? En el caso de Zapotillo es muy claro, ¿no? Porque el
proyecto es un proyecto de la Comisión Nacional del Agua, cuyos documentos, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, para ponernos un poco técnicos, como es el caso de la empresa Milpillas, se somete para su evaluación a una oficina, que es la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que como la CONAGUA depende en su estructura orgánica de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Semarnat. Digamos que uno esperaría que efectivamente también, a propósito del tema, en un Estado democrático de derecho, los pesos y contrapesos que nos hemos ido construyendo en torno al Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, y que tanto preocupan hoy en épocas de la 4T, de la cuarta transformación, se vean reflejados también al interior de las propias instituciones. Porque podríamos pensar, siendo mal pensados, creo que toca pensar mal, ¿no? Por la experiencia que tenemos, pues que la cabeza de la Semarnat fácilmente podría levantar el teléfono para dar la instrucción a la dirección que está haciendo la evaluación, que hizo la evaluación del proyecto Milpillas, para que lo autorice, ¿no? Aunque el proyecto sea, pues, también en parte de la Comisión Nacional del Agua. Sí, me parece que ahí hay un conflicto de intereses entre quien propone, ¿no?, el proyecto y quien autoriza el proyecto, ¿no? Me parece que esto hay que ponerlo bien en claro, porque esta falta de contrapesos dentro de las propias instituciones lo que genera, o lo que podría generar, son violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas, tal y como lo estamos viendo. Muchas gracias. Maestro Gustavo Lozano, y ahora le cedemos la palabra al doctor Miguel Esparza Flores para que nos presente la propuesta del maestro Sergio Díaz Uribe. Muchas gracias. Miren, realmente yo voy a leer esta ponencia compañeros de Sergio Díaz Uribe, universidad. Él es parte del comité organizador, es egresado de aquí de la Unidad Académica de Economía, es doctorante en la UAM, es doctorante en la UAM. También en este documento participan tres Eugenia Rodríguez, que también forma parte del comité organizador, y que por circunstancias particulares no podían estar con nosotros y nace esa solicitud. Evidentemente, esta propuesta está también en coautoría del doctor Darcy, que nos acompaña, que está aquí con nosotros. Debido a que el documento es un poco extenso, lo voy a resumir lo que consideramos que es lo más importante ya en comunicación con Sergio, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer algunos datos oficiales sobre la presa de Milpillas. La presa no afectará de manera negativa a los poblados del sistema de aguas abajo, solo desviará 15% del caudal del río. Sin embargo, el estudio de factibilidad reconoce en su página 284 de aguas abajo el cambio de la dinámica hidrológica producirá la disminución de agua para riego y posteriormente podrá comprometer el volumen disponible para la. Además, en el resolutivo de Semarnat se presentan estimaciones de los escurrimientos medios mensuales del río Atenco. Sumándolas, se puede ver que, según los mismos promotores del proyecto, el caudal medio del río es solo de 44.7 milímetros anuales, dejando a un lado por el momento la probabilidad de que este volumen se reduzca conforme avanza el cambio climático. Se puede calcular que si se desvía de la presa 42.3 milímetros cúbicos anuales de agua para el público urbano, el volumen señalado por Manuel Moreno, entonces el gasto para la actual centro del estado será por el 25% del caudal del río. La presa de Milpillas es una solución viable al problema de escasez de agua en el río y la zona contemplada de Guadalupe. El resolutivo de Semarnat sobre el proyecto Milpillas consta que el proyecto generará un significativo alivio a los acuíferos de la región del corredor Zacatecas-Fresnillo. Sin embargo, como lo ha señalado el investigador Petrol, los acuíferos de la región seguirán siendo sobreexplotados debido a que las actividades agropecuarias por sí solas consumen más agua que lo disponible, casi 2 veces más.
Los 5 acuíferos que actualmente abastecen a la población y a las actividades agrícolas e industriales en la zona centro del estado están sobreexplotados por una tasa de 261.3 milímetros cúbicos al año, y la presa permite transferir esta región cuando mucho para 41 milímetros cúbicos al año de agua, dejando un déficit de 220.3 milímetros cúbicos al año. El agua de la presa Milpillas es únicamente para el sector público urbano. En varias partes del estudio de factibilidad señala que el agua de la presa no será solo para consumo doméstico, sino también para dinamizar las industrias, los servicios y las actividades agrícolas. Asimismo, el resolutivo de Semarnat señala que el proyecto logrará brindar una gran estabilidad a las actividades económicas relacionadas con los ámbitos sindical, urbano y de servicios. Además, aunque el agua de la presa fuera solo para usos públicos urbanos, como han señalado los promotores del proyecto desde 2018, hay que destacar dos implicaciones. Primero, hay una diferencia entre uso público urbano y uso doméstico. El anterior incluye el uso del agua para satisfacer necesidades humanas básicas y abarca además el agua que se distribuye al sector privado a través de las redes municipales. Segundo, si se usa el agua de la presa Milpillas exclusivamente para abastecer el sector urbano, esto implica que si el agua subterránea, la cual es mucho más fácil de acceder y de óptima calidad en el acuífero para la producción de bebidas, se entrega por completo al sector privado, la compañía Modelo, Coca-Cola, etc. Y también a los productores agrícolas que utilizan el agua como un insumo en sus procesos de producción con bajos niveles en los sistemas de irrigación, porque se producen pérdidas de eficiencia entre 40 y 60%. Otros impactos y riesgos. Dentro de la campaña de desinformación ejercida por los promotores del proyecto, se destacan omisiones sobre los impactos socioambientales, como la modificación de los regímenes del caudal del río y la consecuente pérdida de especies ribereñas. También se afectará en la reducción de aportes de nutrientes para laderas, valles y corrientes de agua de ríos y arroyos. Además, no se considera en el estudio de factibilidad del gobierno nacional de Conagua, ni en el resolutivo de Semarnat, los impactos sobre la flora y la fauna, aguas debajo de la presa. No olvidemos el riesgo de que la cortina colapse y o la necesidad de desplazar a la población. Ya se tienen antecedentes al respecto. Hay que leer la investigación Vidas Robadas, la invisibilización de las víctimas del desplazamiento forzado por empresas en México. Regularmente, en este tipo de megaproyectos se apela al activismo científico-técnico para dar legitimidad a través de la ciencia y el conocimiento experto a los emprendimientos. Pero como señalan algunos investigadores, se afirma que ya se poseen medidas tecnológicas para mitigar o remediar cualquier efecto e incluso es posible su restauración. Se sobreestima las capacidades tecnológicas para evitar los impactos ambientales o bien para remediarlos. Sin embargo, no existen soluciones técnicas para muchos de los impactos de este tipo de emprendimientos. Hay consecuencias irreversibles que no son tomadas en cuenta con la investigación que se requiere. Esta es la principal característica del megaproyecto Milpillas. Es impulsado desde una mirada de desarrollo hegemónica centrada en el crecimiento económico, a través de argumentos derivados de la ecuación costo-beneficio. Persiste lo que Boaventura de Sousa denomina ceguera epistémica. Dicho concepto consiste en la negación de la existencia de otras formas de vida que se asientan por fuera de lo que impone el desarrollo hegemónico, es decir, reconocer la posibilidad de que hay otras formas de comprender el bienestar. El gobernador y los promotores de la obra han querido encasillar la resistencia en un plano político electoral, como si la oposición fuera por un interés del partido político. Así han hecho creer a la población que quienes se han mantenido resistiendo es por un interés. Es necesario romper con esa ceguera y entender la esencia de esta lucha, que no hay valor en dinero que banca el territorio. Finalmente, además de que la información que comunican los promotores de la obra difiere de lo dicho en el estudio de factibilidad y en el resolutivo de Semarnat, utilizando la desinformación como estrategia de despojo. Omiten mencionar que este proyecto pretende servir para generar ganancias privadas en la provisión de agua para el consumo público urbano en la zona municipal y al mismo tiempo pretende permitir que los grandes agricultores y las empresas transnacionales con actividades en la región centro del estado sigan con acceso ilimitado a las aguas subterráneas. Esto muestra que quienes tienen intereses ocultos detrás de la obra son los propios promotores, es decir, mercantilizar el agua para el consumo doméstico, proteger los intereses de los grandes consumidores privados de agua subterránea en la región centro del estado, manejar grandes cantidades de dinero en el otorgamiento de jugosos contratos a compañías privadas,
Muchas gracias. La ponencia de los compañeros. Entonces, le damos la palabra a Maestro Miguel Ángel Leal para que nos haga la presentación de... Bueno, gracias. Y nuevamente voy a tomar un poco la palabra. Creo que para nosotros está muy claro que este tema de progreso y desarrollo hoy en día no se puede manejar desde la técnica, ¿no? Es decir, los seres humanos ya llegamos a la luna y luego entonces tenemos la capacidad de hacer prácticamente lo que queramos. No es una cuestión técnica lo que está en la controversia del proceso. Una buena presa o una mala presa no es una decisión técnica, por el potencial científico y tecnológico que hoy los seres humanos hemos adquirido. El problema es político, el problema es el rumbo, el problema es hacia dónde queremos caminar y lo que eso implica en términos del manejo científico, técnico y tecnológico. Entonces es una controversia interesante. Y se pone más interesante cuando lo preguntamos desde la lógica de la política, porque entonces no estamos hablando de un gobernador visionario, estamos hablando de un montón de políticos que han estado de alguna manera alineándose a esta visión política que viene desde otro sector, con otros elementos, y que desde hace rato ha querido imponer o ha estado ya imponiendo una visión de cómo tenemos que entender el desarrollo, cómo es como lo tenemos que estar mirando. Y en el contexto del agua, pues evidentemente hay una crisis ya, como han dicho mis compañeros, que ha venido acumulándose y que vale la pena ponerle en un contexto alucinante. No sé si ustedes sepan que cada 10 años nacen 1.000 millones de habitantes nuevos. Cada 10 años. Pero ¿qué pasa si tenemos un modelo político que no atiende hacia ese crecimiento desde lo social y lo tenemos desde la lógica del desarrollo y quienes dirimen esa cifra son los empresarios? Entonces no son 1.000 millones de habitantes nuevos, sino 1.000 millones de consumidores potenciales. Y si a cada consumidor le pongo una botellita en la mano, pues evidentemente el agua limpia es lo de menos. ¿Qué vamos a hacer con el PET? ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas que en términos de lo que implica el desarrollo y progreso desde la lógica masiva y con el alto consumo de bienes naturales implica, ¿no? Obviamente que este discurso hoy está muy ponderado en la lógica de los derechos humanos. Hoy también ya empiezan a ser criticados los derechos humanos. Ya hay varias corrientes que hablan de la tiranía de los derechos humanos, porque se ha oficializado tanto la disputa del tema teórico que en realidad en el contexto de lo que se maneja desde la democracia, que sabemos que viene desde un enfoque eurocentrista, ¿no? Las mayorías son las que asumen hoy el control pero bajo un problema que no tiene que ver mucho con nuestra concepción de lo que queremos, ¿no? Hay una imposición que está siendo recomendada desde las instancias multinacionales, en particular el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que desde hace rato han alineado a muchos países para tratar de trascender en una política de consumo que hoy nos tiene atorados, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en el diseño y en la gestión de la infraestructura hidráulica, pues tenemos toda una serie de políticas, ¿no? En todos lados que se están moviendo con mucho dinamismo, que siempre están hablando de su vínculo con procesos relacionados con la competitividad y con el libre mercado, y que eso es el único camino que tenemos hacia el desarrollo. Sin embargo, asumimos el servilismo. Yo quisiera preguntarles a los compañeros de la zona, ¿cuántas veces ha ido el gobernador a visitarlos? Quisiera preguntarles
¿Cuántas reuniones habrá tenido ya con el gerente de la Corona? O como lo vemos acá en el clúster minero, donde recurrentemente está planteando cuál va a ser la política para los zacatecanos, para México, en el contexto de la inversión. Entonces nosotros vemos que no se trata de una cuestión técnico-tecnológica, de si hay mucha agua o hay poca, de si la presa va a estar bien hecha. Hay una disputa, y esta disputa tiene que ver con el territorio y con los bienes naturales. Es evidente que esta disputa, ¿no?, está generando despojo, como uno de los primeros planteamientos. Fíjense hoy, y al rato seguro nos lo van a decir los compañeros, pero en Atotonilco, ¿no?, en el río Atenco todavía no hay presa, y ya tenemos división comunitaria, y ya tenemos confrontación familiar, que es uno de los componentes que está vinculado con el despojo, con la desarticulación social, para crear las condiciones de desorganización, que como bien decía el compañero Lupe, si no las tenemos fuertes, de nada nos sirve lo jurídico. ¿Por qué? Porque lo jurídico desde hace rato también ha venido alineándose de tal forma que hoy nuestro sistema de protección está muy delgadito. Nos confrontan. E incluso hoy lo quieren justificar con un derecho que está siendo totalmente manipulado, que es la consulta. Y entonces ahí tenemos un problema más grave, ¿no? Porque no solo es la visión de una persona o de muchas personas que están impulsando una línea de trabajo con cierta lógica. Tenemos un sistema judicial que se está alineando, tenemos un sistema de leyes que se está alineando y que nos está dejando en una posición de despojo, por lo tanto de confrontaciones que acaban en el momento más álgido, en el desplazamiento forzado, y por supuesto está vinculado a la violencia. Esta política no puede pasar si no hay un proceso mediático de muchos colores y sabores que está de alguna manera interiorizándose en cada uno de nosotros, imponiendo una conciencia de cómo tenemos que ver el mundo. Esta lógica, ¿no?, nosotros lo llamamos así de básico, la conciencia impuesta, hace que estemos entrando en una retórica de la globalización, pero que en realidad es monoespecífica. No hay tal diversidad, no hay tal mercado diverso. En realidad lo que estamos viviendo es un proceso de homogenización para consumos muy particulares, con un control bastante monopolizado de algunos elementos generales. Y bueno, lo podemos ver en una expresión comercial como un fin de semana, que le llaman el Buen Fin, y de la locura que empezó en Estados Unidos y que ahora prácticamente en toda Latinoamérica, a partir de la mediatización, ya se establece como un proceso político. Esta disputa por el territorio no es menor, está ocupando grandes superficies y lo hace desde el mercado verde, como lo podemos ver en esta imagen. Todo lo que ven del lado izquierdo son paneles solares, ¿no? La famosa energía limpia. Bueno, energía limpia una vez que ya llega a mi casa, pero el proceso de extracción de las placas de cobre, de bronce, que están vinculadas a los paneles solares, pues vinieron de una mina de estilo Peñasquito, ¿no? Es decir, el modelo extractivo vinculado a las tecnologías verdes también tienen un trasfondo que está, por supuesto, retroalimentándose no solo de insumos que destruyen el territorio, sino que además para poderlos desarrollar tienen que ocupar un territorio paralelo. Igual lo tenemos con la minería, igual lo tenemos con el fracking, que vale la pena mencionar que el presidente de la República nos había dado una buena señal porque lo había prohibido, y resulta que la última investigación ya tenemos cerca de 3.800 pozos operando. Estas mentiras del sistema político están llevándonos a una confrontación permanente y por supuesto tiene que ver con la lógica del modelo que ya nos planteamos. Ya tiene rato, ¿no?, para ser, digamos que más precisos, desde el contexto de Miguel de la Madrid, donde empezó este proceso de empobrecimiento que ya mencionaba el compañero Lupe en el campo, y empezaron a crear las ciudades como el nuevo modelo de crecimiento para, ¿no?, aglomerar, para juntar a estos consumidores potenciales y para facilitar también la dotación de los servicios, que es un discurso que desde hace mucho tiempo ha tenido el gobierno y que es la causal de por qué de repente los compañeros en las comunidades pues no tienen una clínica digna, no tienen una escuela digna,
La idea es que dejen de ser campesinos, se vengan a las ciudades y acá en las ciudades entonces sí van a poder tener todos los servicios que nos plantea el modelo. Por supuesto que las inversiones ya están muy asociadas siempre a la lógica de lo privado y lo público. Algunas de ellas tienen repercusiones graves. No me extrañaría que en este sexenio tengamos ya fuertes demandas de empresas, ¿no?, que desde la lógica de tener un proyecto puedan estar perdiendo capital. Ya empezó a haber algunos elementos que por ahí nos llevan, en el caso del aeropuerto, que se suspendió, donde hay ya un fuerte pago de recursos públicos para tratar de compensar un poco los daños de los intereses privados, pero hay muchos países en la región, ¿no?, en Centroamérica, en Sudamérica, que están pagando con recursos públicos toda la entrega de los bienes naturales, que de repente en las respuestas sociales se detiene algún proyecto y eso se van a tribunales internacionales y acaban con recursos públicos compensando los daños que supuestamente, o el progreso que supuestamente tendría que estar llevando a la población. Es interesante ver cómo en el Plan Nacional de Infraestructura la presa Milpillas no aparece por ningún lado. Parece que es más como un negocio familiar de algunos que dentro de la lógica del proyecto nacional. Solo lo dejo ahí como parte de... Pero hay otra parte importante que sí es necesario estar ubicando, ¿no? Ya lo decía de alguna manera Gustavo, no tiene que ver con nuestra posición antisistémica, anti todo, ¿no?, sino con los informes que el propio Banco Mundial ha estado financiando en alguna etapa de su carrera en los 90s, donde le permitieron a la Comisión Mundial de Represas hacer un informe sobre lo que estaba sucediendo con las presas. Ya decían mis compañeros que hoy están tipificadas como una tecnología obsoleta. Chile, España, de alguna manera Argentina, ya están tumbando, ya están dinamitando las cortinas para reactivar sus afluentes después de una larga política de fracaso en el contexto de las presas. Y aquí hay algún dato interesante, ¿no? En este informe que se presenta a finales de los 90s, ¿no?, desde el lanzamiento del Banco Mundial, de las 45,000 grandes presas que se habían impuesto en todo el mundo, ya habían generado entre 40 y 60 millones de personas desplazadas de sus viviendas, tierras, territorios. Actualmente son más de 50,000 las presas, se calcula que ya son 80 millones de personas desplazadas, es decir, no son pocos los daños que se han estado vinculados en este tipo de proyectos. Y además, ¿no?, todo este proceso ha caído en políticas de endeudamiento, donde los países pobres, para construir, por supuesto, han tenido que estar estableciendo procesos de crédito que ante la insolvencia luego son asumidos por las empresas privadas. Para que tengan un poco de idea de qué se trata esto de la empresa privada, voy a poner un ejemplo muy simple de no sé aquí cuánto paga la Corona, ¿no?, en el emporio que tienen acá en Zacatecas, pero más o menos tenemos los datos de la Coca-Cola o de las ganancias del sector refresquero, ¿no?, que se tipifican en un incremento de hasta 5,000% más de lo que invierten. Y por una razón, nosotros no conocemos un solo proyecto vinculado con el modelo extractivo que literalmente no se le esté regalando a los empresarios. En el caso del agua, la Coca-Cola paga 2,600 pesos anuales por cada concesión de agua de las que tiene, por ejemplo, en el estado de Chiapas. 2,600 pesos anuales de la concesión de agua. En el caso minero, por cada hectárea pagan 6 pesos con 70 centavos cada semestre. O sea, 13 pesotes con 40 centavos por hectárea cada semestre. Literalmente se están llevando los minerales gratis, ¿no? Y ridículamente pagan el 7.5% de un impuesto por sobreutilidades, de una información que además ni siquiera disponemos en términos reales para saber si lo que están sacando en términos de cálculo es lo que está llegando a los municipios. Sería interesante ver qué está pasando en un municipio tan minero con el fondo minero y cómo se utiliza. Por supuesto que este proceso de
de control de los bienes naturales, también ya desde hace rato, ¿no? Desde que se plantea la globalización como un proceso de diversificación de los mercados, también ya encontró una lógica de empoderamiento. Y también ya hay una asociación de las grandes empresas, ya sea porque hacen un proyecto de vinculación o porque se están estableciendo procesos de compraventa gigantescos. Ya la Goldcorp, ¿no? Que tenía poco que se había hecho un convenio de fusión con el grupo Frisco de Carlos Slim aquí en Zacatecas, bueno, pues ya la Goldcorp acaba de ser comprada por una empresa más grande en $10,000 millones y deja ahora a esta nueva empresa como uno de los consorcios más poderosos del planeta. Igual sucedió con Bayer, todo el mundo pensábamos que Monsanto era un mega monstruo, y al final Bayer lo compra en cerca de $67,000 millones, y entonces Bayer parece que es el nuevo monstruo corporativo. Voy a ir cerrando, porque esta parte es importante no perderla de vista, ¿no? Las afectaciones de lo que pasa directamente a la población y de forma indirecta a los que están vinculados al proceso. Obviamente hay un atentado contra los núcleos agrarios en términos de su propiedad colectiva, pierden zonas de agostadero, como ya lo decía ayer el compañero, leña, otros bienes naturales, las parcelas también en dominio pleno de los pequeños propietarios están en riesgo, familias y casas inundadas, es decir, pierden patrimonio pueblos inundados, que tienen que ver también con el proceso cultural histórico, división y confrontación comunitaria, que les digo que en este caso, sin haber presa, ya hay una fuerte confrontación entre la población, hay desplazamiento forzado, dedicación y cambio brusco de estilo de vida, desaparición de plantas y animales silvestres, cuencas y subcuencas con alteraciones al ecosistema, por supuesto hay una criminalización de la protesta social, poco a poco seguramente los compañeros van a empezar a enfrentar demandas, ¿no? de tipo judicial, ya la compañera Grecia estuvo a punto de sufrir una detención en ese sentido. Hay incumplimiento, esto que también es muy común, hay incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, es decir, si se acepta la presa siempre hay un montón de proyectos adicionales y de compromisos que establecen, nunca se cumplen, hay dilación en los pagos de indemnizaciones, falta de recursos para actividades productivas compensatorias, no se cumple con las instalaciones de acueductos, tampoco se concretan los compromisos que generan obra social, los trabajos con dinamita han provocado daños estructurales en otros lugares, hay omisión en la apertura de canales, generalmente las autoridades constructoras no dotan de servicios humanos al nuevo asentamiento, en fin, hay una larga lista. Cierro un poco con esto. Este es el río Atenco, vamos a hacer un par de metros. Este es el daño que ya generaron, ahora estas máquinas que ustedes ven acá están detenidas. No se alcanza ni siquiera a mirar. Este es el flujo del río que quieren regresar. Es absurdo. O sea, ni siquiera tienen una buena justificación técnica para poder replantear un proyecto. A mí me queda clarísimo que es un negocio, que no les importa lo que vaya a pasar y que lo poco que puedan acumular de agua va a estar orientado hacia algún empresario o hacia alguna industria. Y bueno, ya lo mencionaban, ¿no? Los otros riesgos potenciales están ahí. No son que pasan en otro lado, ¿no? Todas estas imágenes son de México, salvo la de arriba que es de Brasil. Pero eso pasa en todos los distritos donde hay presas y no solo es por ruptura. Acuérdense que con el cambio climático tenemos la potencial exposición a lluvias fuera de control. Estas que están acá, estas inundaciones no son por ruptura de presas. Son en el río Grijalva, que ya tiene varias presas, y que cuando llegan lluvias exageradas tienen que abrir las compuertas. Y ese es el costo. De los 15 municipios que hay en Tabasco, cada año 10 se inundan y las pérdidas económicas son mega gigantescas. Por supuesto que este tema siempre está vinculado con violaciones, con muchas violaciones de derechos que han sido documentadas por muchos actores y de diferente forma, y que es muy importante, y que esto es un mensaje más de fraternidad para los compañeros de las comunidades, es muy importante que ustedes definan su trabajo. Esta parte organizativa, esta parte del deseo de querer seguir siendo lo que son, tiene que moverlos, ¿no? De forma
fuerte para que ustedes sigan siendo los protagonistas en la defensa del territorio. Y con esto termino mi presentación. Gracias. Y entramos a una etapa entonces de preguntas, si alguien quiere preguntarle a alguno de ellos, preguntas tenemos tiempo a aportar las 12, la otra parte del siguiente. Adelante. Aquí. Bueno, yo me parece muy interesante que nos han descrito, pero yo solo quisiera alertar sobre el riesgo de pronto, bueno, a mí se me toca un poco un panorama pintado en blanco y negro, y yo creo que en la realidad pues hay grises, y bueno, pues yo en este aspecto quiero mencionar que de pronto sí siento como que hay una tendencia como a estos señalamientos o esta desconfianza frente a un proyecto gubernamental, como si todo lo que se hiciera es malo o es perverso o tiene un interés particular. Y yo creo que sí tiene un sustento histórico, desde luego todos lo sabemos, México, de los niveles de corrupción, pues ya los conocemos, ¿no? Entonces, hay un punto que a mí nada más me brinca, que es el hecho de que no se haya mencionado el que desde el gobierno estatal se propuso un impuesto ecológico que viene a afectar los intereses de las grandes mineras, de las empresas. Acá, claro, que bueno, ya se han amparado como 10 empresas, no solo mineras, también en el grupo Modelo. Ahorita justamente se pensó ese tema y no sé qué vayan a decidir los ministros y llevarse a la Suprema Corte. Ya sabemos todos esta historia. A mí nada más esta parte es la que no me cuadra con esta narrativa que me parece que tiene un sustento, no solo histórico, también teórico, hay una seriedad que es incuestionable en los puntos que se han señalado, pero creo que también se debe considerar esa otra parte o incluso pues darle un crédito a la posibilidad de que hay una intención buena detrás de este proyecto de la empresa. Pues particularmente con lo que menciona, ¿no? O sea, como ustedes lo dijeron, si bien es cierto, la problemática aquí central es, no puede ser posible que en Zacatecas se pueda permitir beneficiar a unos pobladores cuando se está afectando a muchas comunidades, a muchos ejidos, porque particularmente aquí el problema principal es la defensa por el territorio. El gobierno, desafortunadamente, como bien atinadamente lo están mencionando en sus investigaciones, tanto los de REMA como los de Turquías y Grecia, el problema principal es de que, lejos de beneficiar el tema del propio consumo, zona conurbada, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, en cuanto al tema de la presa, pues sí, está el detalle, como ya lo decía en la exposición Sergio Díaz, respecto a por qué o qué papel van a jugar con el tema de la cervecera, que sin duda alguna es principalmente una de las causas por las cuales el acuífero de Calera pues está en crisis. Y desafortunadamente, pues, hasta donde la información que yo tengo, se va a seguir desafortunadamente explotando esta situación, inclusive dentro de la posibilidad de que ya querían detener el proyecto de la presa de Milpillas, pues el propio equipo del gobernador manifestaba que había la intención por parte de la cervecera de apoyar con recursos para que siguiera el proyecto, derivado también de que el gobierno del estado tuvo que regresar parte del recurso que ya les había llegado para el proyecto, porque no lo lograron ejercer y lo tenían que regresar a la federación, y ante esa posibilidad la corona dijo, pues yo voy a aportarles si les hace falta recursos. Si bien es cierto, los beneficiados principales son las empresas privadas, las mineras, el tema de las cerveceras, y básicamente pues el papel endeble que ha jugado el gobierno, no dependiendo de los zacatecanos, sino estando del lado de las grandes empresas. Pero también hay otra pregunta, como ya también ustedes lo manifestaron, ¿cuál es el papel de nosotros como integrantes de la sociedad? Que si bien traemos un problema que es el abastecimiento del agua, pero también no podemos
pues ser sujetos solamente pasivos, sino también necesitamos, considero que un papel más activo en, pues sí, entender a los afectados de las comunidades, y yo creo que también pues, la problemática que se nos tiene aquí en la zona conurbada va a ser difícil, es buscar una solución alterna al tema del proyecto de la presa de Tupiles, porque sí parece un negocio redondo, ¿no? Pues los felicito por los avances y las investigaciones y la defensa que han dado hasta este momento. Un poquito para intentar profundizar en relación al comentario de mi compañera. Yo creo que hay pistas, más allá, digamos, de la intencionalidad que cada quien pueda otorgarle a la autoridad sobre el proyecto específico. Hay pistas del proceso político que las autoridades han seguido que nos indican, pues, que es un proyecto que debemos insistir en cuestionar. Desde el punto de vista de las poblaciones, fíjense, me parece a mí lamentable, me parece gravísimo, que, como decía yo en mi presentación, en un despacho, en la ciudad de Zacatecas o en la Ciudad de México, se define el futuro de un montón de comunidades y 4 años después vaya y se les avise de la forma en que ya el compañero Mijangos presentó que ocurrieron las asambleas. Si el proyecto fuera tan bondadoso, si el proyecto respetara derechos, me parece que las autoridades bien podrían conducirse con una actitud distinta. Sin embargo, lo que hemos visto, lo que está allí, pues, hechos históricos, ¿no? Hechos históricos, como usted mencionaba, pero del año pasado, ¿no? Tienen que ver justamente con que alguien diseñó el proyecto hace 4 años, hace 3 años y medio, fue obteniendo los permisos que podía obtener ante las diversas y se guardó el último y el permiso más importante, que era de los propietarios de la tierra, ¿no? Hacia el final. Y lo hizo como lo hizo, ¿no? Entorpeciendo un proceso autónomo de toma de decisiones. Y ahora vemos las consecuencias. Las comunidades se han resistido. Yo en otro espacio, la semana antepasada, justamente comentaba que no tenían claridad en este punto sobre si realmente las comunidades, y no hablo de estas comunidades, sino en general de todos los conflictos que existen en el país, se oponían a los proyectos, o se oponían por sí mismos, o se oponían a los proyectos por la forma en cómo eran tratados durante el proceso de toma de decisiones. ¿No? Y puede que sean las dos, es decir, puede que tenga que ver justamente con que en el caso concreto me queda claro que así es, hay una preocupación genuina de parte de las autoridades porque no quieren ser desplazados en su propio territorio, ¿no? Pero por otro lado, se les ha tratado con condescendencia y bajaderamente por parte de las autoridades, ¿no? Y la gente está hasta el copete, por la palabra, de ser tratados de esta manera, ¿no? En Temacapulín, por ejemplo, la gente hoy mismo, en Temacapulín, la población principal afectada por la presa deportiva, ellos jamás se han negado a dar agua del Río Verde a la ciudad de León, ¿no? Se niegan a que sea de la manera en como el gobierno ha insistido, que es desapareciendo su población, que es más antigua que la de León, que es más antigua que el propio país, fíjese, ¿no? Y se niegan pues a que en el proceso se les invisibilice. Van a ocupar su agua, van a ocupar sus recursos naturales y encima tienen que desaparecer. Por eso yo decía que ser gobierno de este país es muy fácil, ¿no? Porque el gobierno va a garantizar los derechos violentando otros. El reto es cómo el gobierno garantiza derechos sin en el camino afectar los derechos de otros. Allí se hace difícil ser gobierno. Y lo que no hemos visto es una autoridad en este país, ni municipal, ni estatal, ni federal, que esté a la altura de ese reto. Su servidor, soy proveniente de la ciudad de Fresnillo y yo no había visto cuál es el trayecto que trae el ducto, la conducción. Sí comentar que en los ejidos afectados, lo que es la presa de el ejido de Misericordia, Nexos, 1 de Mayo, Trujillo y Buenavista, Michoro Campo, Tapia, San Cristóbal, El Salto, Heréndira, Emancipación,
México Nuevo y México Nuevo es también la línea de conducción de la presa Reynoso, Leobardo Reynoso. Entonces quizás también salgan perjudicados y quizás el día de mañana también tengan que ser actores activos pues de este tipo de foros y de afectaciones, porque son zonas agrícolas en la ciudad de Tecnil. Yo quisiera hacer un comentario con lo que planteabas, ¿no? Con relación a lo del impuesto ecológico. Eso también ya es parte del propio sistema, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que se les llama actividades compensatorias, tratando de equilibrar un poco, ¿no? Básicamente en el contexto minero, el tamaño de los daños, ¿no? En particular el contexto minero, nosotros desde REMA lo ubicamos como el proceso del modelo extractivo más agresivo de todos, porque es muy rápido sus efectos. Y entonces muchos países están tratando de ver qué hacen con lo que acá malamente llaman el impuesto ecológico, porque en realidad no nos debería de interesar mucho el pandita, me voy a ir medio feo, ¿no? Yo prefiero enfocarme más en el daño a las personas. Y lo digo porque he vivido una circunstancia desde hace 10 años en una comunidad en Guerrero que se llama Carrizalillo, donde llegó la misma empresa, la misma que llegó acá, que primero allá compró las tierras de forma ilegal y luego 3 años después las compró acá igual, de forma ilegal. O el abogado era muy bruto, o había una clara actuación con dolo para imponer el proyecto. Bueno, ya ahorita, quitarle los metales pesados a una sola persona, de una población pequeñita, estamos hablando de cerca de 1.500 habitantes, tienen alrededor de 17 metales pesados en el cuerpo y solo quitar un metal salen 90,000 pesos. Solo quitar un metal. Solo hacer un muestreo para la población, un solo muestreo, que no nos sirve para hacer acciones ni compensatorias ni jurídicas, porque el tema no existe en la ley, el tema de salud está omiso, ¿no? Nos lleva alrededor de $1 millón, solo un muestreo para saber cómo está la población. Es decir, si hay un problema de indefensión. El impuesto ecológico en un proyecto, ¿no?, que literalmente atenta contra el daño, contra el ambiente, no tiene mucho sentido. Sería mejor si entonces dentro del costo de operación de la empresa incorporara los gastos, no de compensación, sino de remediación de los daños. Si eso lo hicieran, no habría minería en el mundo. No hay forma. La minería a cielo abierto es totalmente agresiva con la vida en su conjunto. Y ese es el problema, que el modelo extractivo nos está planteando medidas de compensación bajo criterios que no tienen que ver con la realidad, que esconden mucho la información y los efectos, y que en el contexto de los gobiernos, con tal de poder avanzar, ¿no?, en la lógica de la imposición del modelo, son capaces de plantear cualquier cosa. Ya lo estamos viviendo con el fondo minero. Yo quisiera saber si saben en realidad cuánto está recibiendo el estado de Zacatecas en el contexto del fondo minero. En Guerrero es ridículo, está recibiendo 180 millones de 8 minas operando, donde en realidad una sola mina debería de aportar la cantidad que está recibiendo todo el estado. Y más allá de cómo se usa, porque esa es la otra. Ese es los grandes vacíos en el control de los procesos es muy amplio. La compañera Cindy ayer nos daba un dato que le da un escalofrío, ¿no? En el tema del agua, ahí me corrigen, decía que si la Conagua supervisara la cantidad de pozos que han sido entregados en concesión, por la cantidad de operadores, ¿no?, de inspectores que tiene Conagua, tardarían 63 años en inspeccionar por lo menos una vez cada pozo. Luego entonces, pues está clarísimo que tenemos un Estado débil, sumiso, intentando
imponer proyectos que son muy agresivos y con poca capacidad de poderlos sujetar y de poderlos. Por el contrario, la regulación está haciendo que sea más fácil el proceso y la verdad es que los daños y los costos cada vez van a ser más graves. En el caso, por ejemplo, de Carrizalillo no tenemos una presa de este tamaño. Tenemos 3 presas gigantes, La Villita, Infiernillo, que no es menor. Imagínense, Infiernillo da el 70% de la energía eléctrica de la Ciudad de México. Es decir, estamos hablando del río Balsas-Mezcala, que es un río gigante, y más de la mitad del río ya no se puede utilizar por el efecto de los daños de los tóxicos de metales pesados generados por las empresas mineras. No hay forma de limpiar eso. Entonces yo creo que ahí hay que tener muy presente que el mismo modelo establece todo un procedimiento de medidas compensatorias, pero que no obedecen a la realidad de lo que estamos haciendo. Bien, pues agradecemos a... Bueno, tenemos 2 participaciones que sean muy rápidas porque tenemos ahorita ya la gente que nos dedicamos en la universidad a hacer investigación en recursos naturales. Tenemos una visión un poco diferente de lo que se expuso ayer y algunas cosas que se ha expuesto ahora. Quiero partir primero de que el proyecto, la iniciativa de ideas surge de la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí lo sabían, ¿verdad? Surge en la unidad técnica de ingeniería. Y ahí se gesta todo el proyecto, e inclusive la maestría en hidráulica lo hace todo el proyecto. La maestría de ellos desarrolló el proyecto no ahorita, hace ya 5 o 6 años que estuvieron trabajando con todo el proyecto, estuvieron en las comunidades, practicando lo que se trataba, no precisamente que se iba a hacer una presa para crear agua, se iba a hacer una presa porque sobraba agua de glaciares. ¿Sí? Sobran 60,000 metros cúbicos de agua en esa parte de esa cuenca. Esa cuenca que nace en Milpillas, no nace en el Yulco, pero nace en Milpillas, aguas arriba. Y esa cuenca va a dar hasta Nayarit, pero en el camino se va juntando con varias subcuencas. Tiene muchísima agua, se va juntando con varias subcuencas. Lo que recolecta son 60 millones de metros cúbicos, que fíjense bien lo que puede pasar. No sé si sepan que Jiménez del Tebo colinda con el estado de Durango, no solo al oeste, colinda con el estado de Durango al sur. Y el estado de Durango se está sobando las manos. Está diciendo, pues si Zacatecas no quiere, los levitos. No sé si lo sepan. Y si no, el que sigue de vuelta es Zapaca Pizarro, porque Zapaca Pizarro es Zacatecas, el municipio de Valparaíso, y luego después sigue de vuelta al estado de Jalisco. Y el estado de Jalisco también está diciendo, 60 millones nos van a caer en fracasos. Y entonces volvemos a la misma condición que tiene Zacatecas. No sé si sepas que Zacatecas es un gran exportador de agua. Zacatecas no podemos hacer ninguna presa en el río San Pedro, ninguna presa en el río Uchipila, ninguna presa en el río Guanabara, ninguna presa en ningún lado. No lo podemos hacer porque son aguas comprometidas, aguas abajo. ¿Sí? Son aguas comprometidas, aguas abajo. Entonces, esa agua se la van a tomar ellos. Y de acuerdo con la ley de aguas nacionales, cuando ellos la tengan en su posesión, entonces aguas arriba nosotros no vamos a poder hacer uso de ningún tipo de agua. ¿Sí? Si ahorita esa agua se usa para regadero, se usa para regar ciertas cosas, pues aguas abajo la puede tomar a otro estado, se concesiona a otro estado y después ya no la vamos a poder usar, como se hace ahorita en el río Chipita, como se hace en el río San Pedro, como se hace en varios circuitos, en varias cuencas. Eso por un lado. Yo les preguntaría a todos, ¿no les costaría 60 millones de metros cúbicos? Ya no pensemos, y estoy de acuerdo con lo que dijo ayer el ingeniero Rodrigo Sáenz, ya no pensemos en el gran negocio del entubamiento y traer el agua. No pensemos en eso. Pensemos en una presa de 60 millones para uso de Jiménez del Tebo. Y ahí en el Tebo. Ahí tenemos agua y no necesitamos. Y tampoco te van a ayudar porque solo hay varias presas. Yo creo que estamos en un lugar plural, si se permite la expresión, y bueno, dar todo ese tipo de conocimientos. Otra cosa, yo quisiera preguntarle a los investigadores, tanto los que
presentaron ayer, como muchos de los que han estado participando en muchas ponencias de proyectos pasados, sí conocen la región. Y sí conocen, saben lo que hay desde la presa hasta las bocas. Han ido a las bocas. Yo quisiera que después de que vayamos a las bocas, los invito a que hagamos de cuerpo en cuerpo. Eso es todo, gracias. A ver, tiene la palabra. Oiga, señor, gracias, señor. No sé si sabe de dónde sale ese tiempo, te van a hacer la presa de Milpillas, y sabe usted bien claramente de dónde sale. Dígame de dónde sale. Salen Milpillas. No, Si gustan a veces Más alto, más alto. Leonardo, más alto. a ver, orden, que si no nos lleva todo el tiempo, vamos a llegar a nada. Entonces, si quieren esto, lo tratamos en la siguiente mesa, que está a punto de iniciar. Le doy la palabra al doctor Rodolfo García y después el compañero Sosa. Ahí cerraríamos y inmediatamente nos vamos al otro, donde está la participación ya. Rápidamente, quienes estuvimos desde el día de ayer, creo que técnicamente quedó muy claro el desastre en el manejo del agua en el estado de Zacatecas. La falta de una política integral para el manejo del agua y la falta de propuestas para tres problemas centrales. Lo obsoleto de la red de distribución de la zona metropolitana con desperdicio del 40%, lo obsoleto y oneroso del sistema de regadío y el derroche de los megaproyectos mineros y de la cervecera. No hay ninguna propuesta del gobierno de Estado. Y en ese escenario, el primer año del gobierno de Miguel Alonso salió esta propuesta del proyecto de Milpillas de la Oficina de Proyectos Estratégicos. Y ahora, tardíamente, con visión política, se utiliza la buena voluntad de un grupo de técnicos de la Universidad de Zacatecas que de manera muy ingenua se prestaron para ir a hacer estudios parciales con la idea de que con la presa de Milpillas aparentemente iban a resolver el desabasto del agua. Yo simplemente quiero decir que se ha mostrado la debilidad y la ausencia de esta propuesta integral de gobierno del Estado. Y lo que yo planteo, que el gobierno del Estado, que los mismos compañeros de ingeniería suban a la página web todos los estudios, que el Congreso del Estado se manifieste sobre esta problemática, que los ayuntamientos se manifiesten sobre esta problemática y que la misma universidad se manifieste sobre lo que representa convertirse en cómplice de una agresión a 8 municipios, a todas las regiones y a todas estas comunidades. Yo creo que los compañeros de ingeniería fueron chamaqueados. Algunos de ellos transitaron de funcionarios públicos e investigadores, otros de investigadores a funcionarios públicos. Yo creo que la universidad está para colaborar con las comunidades, con los municipios, con el gobierno, pero no puede ser cómplice del exilio de Zacatecas ni tampoco de la destrucción de las comunidades. Tomamos unos 5 o 10 minutos para que se incorporen, van a participar en el siguiente panel. Les reitero el comercial, está un libro recién salido a la venta para apoyar a los compañeros que vienen de comunidades en este foro. El libro en las librerías está en más de 600 pesos y aquí se les va a ofrecer por 200 pesos. Deseen adquirirlo y para los alumnos conferenciales, hay otros artículos para el que quieran. Nosotros tenemos la participación del compañero Luzano, con eso terminamos este. Muy brevemente, ya se fue el profesor,
pero decir que el comentario que realizó pues refuerza la idea, y voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir porque estamos en su casa, refuerza la idea de que un sector dentro de los centros de producción del conocimiento, como son las universidades, están al servicio de los centros de poder económico y político, ¿no? Y vemos la tensión que probablemente existe dentro de las propias universidades, ¿no? Con posiciones diversas como la del profesor, pues que plantea él, entiendo con mucho cuidado, yo voy a ser menos cuidadoso, ¿no? Habla de ingenuidad, seguro, ¿no? En algún caso puede haber ingenuidad, en otro caso seguro también hay total intencionalidad, ¿no? Y me parece pues que es grave que nuestras universidades autónomas, ¿no? Estén contribuyendo por negligencia o por descuido o por omisión, ¿no? Con proyectos de esta naturaleza que claramente vulneran los derechos de los ciudadanos a los cuales están llamados a servir. Muchas gracias. Bien, nosotros empezamos